Hola, bienvenidos a Veterineando. El día de hoy, ¿cómo estás, Majo? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Bastante bien. Pues soy Eschen Palacios, yo soy Majo Robles. Y el día de hoy vamos a platicar de Medicina preventiva. Nice. Cuéntanos, ¿qué es medicina preventiva? Ok, bueno, es que involucra muchos aspectos, ¿no? No nada más es lo que todo el mundo conoce como vacunas y desparasitaciones, que sí son parte muy importante de la medicina preventiva, pero también hoy vamos a hablar sobre otros aspectos como las esterilizaciones, que también lo involucran y son parte fundamental también de este tema. Claro, pues en general son varios aspectos, ¿no? No son como puntos específicos, ni siquiera son puntos que se puedan seguir con absolutamente cada paciente. Creo que son temas que deben ser pues diseñados para cada uno de los pacientes. El objetivo, al final, como su nombre lo dice, es prevenir la medida de lo posible. Obviamente es imposible eso, Sí. pero prevenir que tengamos pues enfermedades y si las tenemos, poder cacharlas en momentos óptimos para su manejo y o tratamiento. Oye, pero a ver, cuando hablamos de enfermedades, ¿son todas las enfermedades o tenemos así como enfermedades específicas que nos son de interés, ¿no? Para este tema. Pues podrían ser, qué gran pregunta. Podrían ser enfermedades infecciosas y pues algunas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y pues bueno, tomar ciertas medidas creo que también nos pueden ayudar a prevenir algunos accidentes que son importantes. Entonces, pues digamos que la respuesta simple sería sí, todas las enfermedades. Todas las enfermedades. Sí, hay enfermedades que creo que son un poquito más llamativas que otras, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de rabia. Vamos a empezar ahorita con la parte de las vacunas, pero la vacuna de rabia, ¿por qué siempre todo el mundo nos quiere decir que es la única vacuna que realmente les importa para sus mascotas? ¿Por qué rabia? Yo creo que tiene que ver con el tema legislación, ¿no? Que al final es la que realmente nos exige la ley y tal vez porque tiene una connotación zoonótica, que zoonosis es una enfermedad que se puede transmitir estrictamente hablando de animales al humano, que también existen enfermedades que se transmiten del humano a los animales. ¿Vale? Entonces creo que pues la importancia de esta enfermedad en particular justo tiene que ver con esto, que no es la única, Ujú. pues también es importante, pero pues tal vez viene de ahí el que sea la que la mayor parte de las personas conocen y piden. Ujú. Siendo que pues actualmente, específicamente para nuestras mascotas, pues es la de menor riesgo, porque pues es una enfermedad que se considera o se consideraba, estamos en esa área gris en este momento, erradicada de nuestro país, Ujú. no de otros países, y eso también es importante. Pero, pues bueno, realmente la posibilidad de que nuestros pacientes contraigan rabia, realmente, actualmente en México es baja. Muy baja, ¿no? O sea, Exactamente. no hemos escuchado últimamente de muchos casos que se haya presentado en animales, pues, que sean mascotas, ¿no? Que vivan dentro de casa, o al menos que tengan ciertas salidas. Creo que la última que se supo fue de un gatito, tenía algunos meses, lo internaron en un hospital, pero porque empezaba a presentar signología, pues, un poco ambigua, ¿no? En el sentido de que podría ser pueden ser muchas enfermedades, ¿no? No, porque recordemos que no todas las tecnologías son específicas de cada enfermedad. O sea, pueden compartir muchos signos varias enfermedades. Claro. Internaron a este gatito y durante el manejo se empezó a tornar muy agresivo. Los veterinarios, pues, le propusieron a los tutores realizar, pues, ya la eutanasia, y cuando se realiza la necropsia, pues, salió que efectivamente, ¿no? Ya tenía rabia este gatito. Sí, que, justamente es por eso que estamos en esta zona gris, porque, pues, hace algunos años, o sea, un par de años, se había declarado, México como libre de rabia en perros y gatos, específicamente. Sin embargo, justo han habido, estos reportes, me parece que han sido 2 o 3, realmente no tengo el dato totalmente fresco en este momento, pero, pues, bueno, seguimos como en esta zona gris. Ujú. Em, pero insisto, realmente, pues, sigue siendo una enfermedad como no tan
presente Ujú. en comparación con otras, ¿no? Claro. Que también son, pues, de importancia tanto para nuestras mascotas como para los tutores. Otras enfermedades que podríamos tomar en consideración para las vacunas, porque ahorita ya hablamos sobre vacuna de rabia, pero también tenemos la famosa vacuna sextuple, que ambas ya están dentro del calendario obligatorio para perros, ¿no? Entonces, ¿qué involucra esta vacuna sextuple? Pues también múltiples enfermedades zoonóticas que son de importancia, como por ejemplo la leptospira. Eso también es bastante importante porque además creo que es una enfermedad que está muy subdiagnosticada, ¿no? Entonces, pues es importante porque además es una enfermedad que puede ocasionar múltiples signos. Entonces, nos puede generar desde problemas de tipo renal, problemas de tipo hepático, Ujú. convulsiones, ¿no? Y justamente también es una enfermedad que se transmite a los humanos, por lo tanto, pues debería ser de las que más nos preocupen porque además está bastante presente Claro. en nuestros pacientes, ¿no? Específicamente perros. Entonces, pues sí, pues tener los calendarios de vacunación actualizados. Pero cuéntame, ¿en qué consiste tener un calendario de vacunación actualizado? Ok, pues es que aquí ya entramos otra vez en temas de legislación, ¿no? Últimamente, pues todos los veterinarios recomiendan o recomendamos hasta cierto punto que las vacunaciones se hagan de manera anual. Pero ¿qué implica que una mascota no se vacune en un lapso de, por ejemplo, 2 años? Pues la verdad es que nada. ¿Por qué? Porque la literatura, los últimos reportes, ¿no? Que se han generado en estudios en Estados Unidos, en Reino Unido, en Brasil, por ejemplo, también, pues reportan que en realidad no es tan necesaria la revacunación anual, que incluso pueden tener pues un periodo viable de hasta de 3 años. Entonces, también siento que a veces trabajar con esto de, es que si tu perro no tiene la vacuna del último año, entonces ya no está actualizado. Pues realmente sí es que está actualizado, pero estamos hasta cierto punto obligados a tener estas vacunas de manera anual, ¿no? Sobre todo para perros que, por ejemplo, y aquí es donde vamos a platicar un poquito de que sí es distinto para cada paciente, porque no todas las vacunas te las van a pedir para un perro que, por ejemplo, se va a quedar en pensión o que se quede en guardería, o incluso, ya si vamos a hablar también de viajes, no todos los países te piden las mismas vacunas, ¿no? Inclusive las aerolíneas. Los requisitos cambian entre aerolíneas. Ujú. Entonces, pues ni modo, nos tenemos que adaptar a eso, pero estrictamente hablando del bienestar de nuestros pacientes, pues hay que basarnos en las vías internacionales, que como bien dices, pues son estadísticas Ujú. basadas en las defensas que generan los pacientes a partir de vacunaciones y que nos dicen pues cuál es el periodo adecuado para mantenerlos con niveles de defensas pues bien, ¿no? Ujú. Para llamarlos protegidos. Exactamente. Entonces, pues es importante. Y también es importante recalcar, no es lo mismo vacunar a un cachorro que a lo mejor tiene 3 meses, a un cachorro que a lo mejor tiene 6 meses, o a un perro que a lo mejor acaban de adoptar de la calle y que ya es adulto, que a lo mejor no sabemos exactamente la edad, pero que ya es adulto. Ujú. ¿Por qué? Porque, pues, los mecanismos de defensa no son los mismos, ya ahí obviamente no vamos a meternos en temas de inmunología, pero, la respuesta del cuerpo es muy distinta en estas edades. Entonces, pues sí que es necesario, personalizar las vacunas que necesita cada paciente con base en su edad y claro que en su historial, ¿no? Claro, porque entonces, ¿a qué edad deberíamos de empezar a vacunar a nuestras mascotas y qué vacunas son las que necesitamos, no? En cachorros, ya sea gato o perro, pues es a partir de los 2 meses y medio aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque aunque no vamos a entrar en temas de inmunología y lo vamos a profundizar, cuando los cachorros están lactando, ¿no? Y sobre todo la primera, que es el calostro, pues ya tenemos ahí inmunoglobulinas bastante importantes para ir desarrollando el sistema inmunológico, ¿no? De cada paciente. Entonces, ¿realmente aplicar una vacuna al mes nos sirve de algo? No solo no sirve, sino que podría llegar a ser riesgoso, porque justamente estamos bloqueando esa inmunidad materna que
pues a veces ni siquiera sabemos, ¿no? En qué nivel está o si tiene o no tiene, pero si tiene, pues estaríamos bloqueando ese mecanismo de defensa natural que viene del paciente, pero tampoco estamos estimulando la respuesta que necesitamos. Entonces, podríamos ampliar esta ventana en donde nuestros pacientes son más susceptibles a contraer enfermedades. Entonces, pues no, chavos, no lo recomiendo. No lo vayan a hacer si también vamos a adquirir a nuestras mascotas directo con criadores que ya nos los entregaron al mes y medio y ya nos dijeron que tienen un calendario con 3 vacunas, pues no es lo adecuado. No es lo recomendado, Exacto. ¿no? Entonces, pues sí, es importante que siempre platiquemos sobre eso con nuestro médico de cabecera. Exacto. ¿Cuál es la edad que tiene el paciente? ¿Cuáles son las vacunas que se deben aplicar? ¿Qué es lo recomendable para cada paciente? Y obviamente, pues siempre basado en esto, en las guías internacionales, que para eso se hacen, Sí. ¿no? Tienen un porqué las cosas, no nada más es porque el veterinario ahorita nos quiere sacar dinero porque cada vacuna tiene un costo, ¿no? Vamos a encontrar de todo, porque somos muchos veterinarios, específicamente ahorita hablando de México, pero en otros países también, o sea, es una carrera que está en constante crecimiento y hay cierto interés, ¿no? Entonces cada vez somos más. ¿Y qué pasa? Que pues te vas a encontrar opiniones muy divididas, ¿no? En cuanto a costos. No, pues es que me han tocado veterinarios que me cobran, no sé, 1,000 pesos la vacuna. No, pues es que me cobra 250. Ahí sí ya será cuestión de cada tutor que decida qué es lo que ellos considerarían que es lo mejor para sus mascotas, ¿no? Efectivamente, y pues punto importante es, o sea, no es como el costo de la vacuna, que evidentemente es importante, sino es justamente esto, saber qué se va a aplicar, por qué se va a aplicar, en qué momento, y además cuáles son los efectos secundarios que podría llegar a tener de manera normal, de manera eh, alérgica, y cómo actuar ante cada uno de estos eventos, ¿no? Entonces, pues no solamente es como el inyectarlos y ya. Sí, que es un punto muy importante para algunas personas que llegan a conseguir las vacunas sin ser médicos, pues que sepan que sí hay un background, ¿no? En esto, entonces sí hay pues que tener un poco más de conocimiento sobre el tema. Sí, porque también qué pasa luego si ellos consiguen las vacunas aparte, ¿no? Existe algo que es muy importante, que es la famosa cadena de frío. Así es. Que si no se cumplen los requisitos específicos para esta cadena de frío, pues tu vacuna ya no es viable, ¿no? Claro. Claro, y justamente, muchas veces me preguntan así ¿y recomiendan las vacunaciones de campaña? Sí, no, ¿por qué? Pues la realidad es que, tristemente, no sabemos, Exacto, ¿no? no sabemos. Lo ideal sería decir sí, claro. ¿Por qué? Porque, pues, estamos, haciendo vacunaciones masivas y lo importante es proteger a nuestras mascotas, pero desafortunadamente historias se han sabido en donde, pues, precisamente, ¿no? No se cuidan, esas cadenas de frío, y pues las vacunas se inactivan. Entonces, realmente ya no estamos administrando algo que funcione, sino que estamos administrando algo que puede generar una reacción alérgica y no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Ahora, vamos a hablar justo de eso, para ver también que, pues, la gente pueda diferenciar entre qué sí son unas reacciones normales y qué no sería normal. O sea, qué nos orillaría a pensar que estamos teniendo una reacción alérgica a esta vacuna, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hacer esta analogía porque cuando fue la pandemia, pues, muchos en casa sí se llegaron a vacunar. Independientemente del laboratorio, muchos sufrieron efectos secundarios a las vacunas, ¿no? Entonces, a mí justo me gusta primero preguntarles, como de, ¿a ustedes los vacunaron de COVID? ¿Qué efectos tuvieron, no? Muchos dicen, no, pues es que yo tuve cuerpo cortado, a mí me dio fiebre, son reacciones completamente normales a la vacuna. O sea, es tu cuerpo respondiendo a esta vacuna, pero es completamente normal. Lo mismo va a pasar con perros y gatos, ¿no? Que podemos llegar a sentirlos más calientes de lo normal o que incluso estén durmiendo más de lo que normalmente deberían de dormir, están cansados, están agotados. Eso sería normal en una vacuna, ¿no? Una reacción adecuada. Pero ¿qué ya no sería adecuado? ¿Cuáles serían estos signos que deberían de alertarnos en casa para decir, tengo que correr al veterinario porque esto no es normal? Pues, dentro de las reacciones más comunes, sobre todo en perros, es que se empieza a hinchar,
vienen, bueno, se hinchen de los ojos, de la cara, o que de pronto tengan ronchitas por todo el cuerpo. Hay propietarios que me dicen, pero tiene pelo, ¿cómo voy a darme cuenta que tiene ronchitas? Se ve porque como que se levanta el pelito donde están las ronchitas. Y claro, también pues en las zonas sin pelo es fácil de observar, ¿no? Entonces se pueden ver eso, hinchados de la carita, de los ojos, tener ronchitas. En perros es muy común que las reacciones alérgicas se manifiesten por vómitos y diarreas. Y estoy hablando de vómitos tipo exorcista, o sea, vómitos de uno tras otro, además no justificados, que es como que pues no le di nada diferente a mi perro y no es como que lleve ya eh, pues un rato sintiéndose mal, es a partir de que venía completamente sano, se aplicó la vacuna, comenzó con vómitos o comenzó con diarreas, que generalmente esto pues es pues luego, o sea, al poco tiempo de administrar la vacuna. Y también es importante mencionarlo, no es que se haya aplicado una mal vacuna, no es que se haya aplicado mal, no es que haya sido un proceso mal hecho, es que nuestro cuerpo puede reaccionar. Al final estamos administrando algo que es externo, que es ajeno y que sí, no es normal, pero puede suceder. Y esto es importante. Sí, porque pasa, ¿no? Que dicen, es que el veterinario lo inyectó mal. Exacto, es que el veterinario y no, o sea, simple y sencillamente cada organismo funciona de manera diferente. No vamos a tener las mismas reacciones todos. Exactamente, y hablando de analogías, justo a mí me gusta compararlo mucho con los piquetes de abeja, ¿no? Que es como lo que más relacionamos con que sean alergenos. Y es como, pues no sabes si te va a generar una reacción alérgica o no, y no es que pues, la abeja te pique mal, ¿no? O que el veneno esté mal, o la ponzoña, o como se llame, pues es que tu cuerpo montó una respuesta y te tocó, ¿no? Ser alérgico. Y lo mismo puede llegar a pasar, no es lo más común, sí es un riesgo que se corre, pero entonces ya no vacuno a mi perro, doctora. No, pues sí es importante vacunarlo, es necesario conocer que puede ser una respuesta, pero el beneficio que vamos a obtener es mayor. Claro, entonces vamos a hacerlo. Ahora, si tenemos esta reacción alérgica, primer paso, hay que acudir al veterinario, ¿no? Porque hay que dar el tratamiento adecuado porque es una reacción anafiláctica muchas veces, no siempre, pero pues muchas veces sí es una reacción anafiláctica, ¿no? Y en segundo lugar, es importante que sepamos qué laboratorio es el que se utilizó para poder vacunar al perro en esa ocasión, porque entonces nosotros ya como médicos sabemos que ya no podemos usar ese laboratorio en específico con el paciente. Claro, y que además podría existir una preparación para la siguiente vacunación, ¿no? No significa que ya no puede ser vacunado nunca más. Obviamente, misma situación, hay que discutirlo con cada médico. Cada médico pues podría tomar medidas diferentes, pero pues eso es importante que sepan que ya hubo una respuesta ante tal o cual vacuna, Ujú. ¿no? Sí, exactamente. Y cuéntame, ¿qué más hay de medicina preventiva? Pues bueno, ahorita estamos hablando de vacunas, ¿no? Pero no nada más existen las vacunas, existe también la desparasitación. ¿Y por qué es importante? Porque también podemos tener parásitos que son zoonóticos, ¿no? Que nos pueden transmitir ellos a nosotros, o como comentabas muy bien al principio, nosotros a ellos. En menor probabilidad, pero es probable, ¿no? Pasa. Entonces, ¿qué tiene que incluir esta desparasitación? Pues es que existen muchos parásitos, ¿no? Vamos a empezar hablando desde los externos. Tenemos 3, 3 que son principales exactamente. Lo que son las garrapatas, las pulgas y también tenemos los ácaros, ¿no? No todos se ven, no todos los parásitos son visibles al ojo humano. Vamos a ver, los que sí son visibles, pues pueden ser las pulgas o las garrapatas, ¿no? Que no tiene que ser ley que todos los pacientes las van a tener, ¿no? Aquí influye mucho también dónde vivimos, ¿no? Porque donde hay zonas que son más tropicales, por ejemplo, pues la probabilidad de tener alguna garrapata, pues es mayor. Si vivimos en zonas como más selvosas, más de playa, es una probabilidad mucho mayor. Que ahí tal vez te lo pondría un poquitito en como asterisquito, porque mendigas garrapatas ya se están adaptando totalmente al clima de Ciudad de México.
Yo me acuerdo que cuando estuve, justo, ¿no? Era como de si tu perro viaja a la playa, o si va a Cuernavaca, o si va a no sé qué, ¿no? Y actualmente, o sea, ya hay lugares que súper relacionamos. Así de, fue a tal parque, muy probable que tenga garrapatas. Y ya es, o sea, ya es al parque, no es a la playa. Por Entonces, eso hablamos de probabilidad. O sea, totalmente. sí influye mucho la zona en la que vivimos. Desgraciadamente, en la Ciudad de México ya son demasiados perros, ¿no? Ya somos muchos que tenemos perros y que sí conviven con otros perros. Entonces, ahí también, pues, está al tiro el contagio de diferentes enfermedades, ¿no? Incluidas las garrapatas, incluidas las pulgas, ¿no? Claro. Entonces, sí, claro que ya en Ciudad de México empezamos a ver cada vez más este tipo de casos que antes no se veían. Claro, o sea, también es importante mencionarlo, tampoco es algo que tenga que ver con higiene, No, porque muchas veces es como de, ay, es que tiene pulgas, no lo bañé bien. No, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la exposición al parásito y punto. exactamente, ¿no? Y justo como los parques son estos focos de contagio, pues bastante frecuentes, que sí, llegan pacientes a consulta y es que no, es que sí, lo llevo todos los días a tal parque y convive con más perros en el parque y no sabemos si sí tienen vacunas, no tienen vacunas y si los desparasitaron externamente, internamente, no sabemos. Así es. Entonces sí, aquí en México, bueno, Ciudad de México ya empezamos a tener cada vez más este tipo de cosas. Pero no solo existen los parásitos externos, ¿no? También existen, pues, los famosos gusanitos, ¿no? Que pueden, pues la gente así los ubica. No, es que no ha defecado gusanos. No, pues es que no nada más existen los gusanos. Platícanos un poquito sobre los parásitos que podemos tener de manera interna. Pues hay diferentes grupos, ¿no? Sí, de los más comunes efectivamente son los gusanos, que son pues literal como lombrices que pues sí son visibles fácilmente. También existen las que son como semillitas de arroz o pepino, que están relacionadas con la presencia de pulgas, pero existen algunos otros que son microscópicos, como por ejemplo el Giardia, ¿no? Que es una de las más comunes, sobre todo en época de lluvias o en lugares que están pues con una gran población de perros, como parques de perros, como podrían ser pensiones, pues muchas pensiones tienen ciertas medidas de prevención para este parásito. Em, y pues otros tantos, ¿no? Ahora, aquí me gustaría mencionar que pues sí hay como cierta controversia con la parte de desparasitación preventiva, porque pues actualmente existen algunos estudios que mencionan que realmente las desparasitaciones preventivas pues no son lo ideal, porque al igual que los antibióticos, pues no es específico. Ujú. Y claro que existen algunos protozoarios que son parte de la microbiota normal. Entonces, algunos médicos optan no por hacer desparasitaciones de tipo preventiva, sino a lo mejor por hacer exámenes coproparasitoscópicos. Y ahí volvemos a un poco lo que platicábamos con las vacunas, porque hay lugares que exigen una desparasitación cada cierto tiempo para permitir acceso, ¿no? Entonces, pues bueno, misma situación, toca individualizarlo, el decidir qué es lo mejor para cada paciente de acuerdo a los riesgos que tiene y obviamente de acuerdo a los riesgos de salud pública. Y estos parásitos, internos, ¿no? Tanto la yardia que, pues, es uno de estos parásitos que no vemos, ¿no? Al simple ojo de buen cubero, no sé. Se ve. Hay que hacer estudios para poder saber si sí tenemos la presencia de este parásito, ¿no? Porque se ve a nivel microscópico. Entonces, ¿qué nos pueden causar? Pues cuadros gastrointestinales, ¿no? Principalmente vómito, diarrea, que no se controla nada más con la parte de antibióticos. Entonces, aquí es donde justo el papel de los desparasitantes son tan importantes, tener ya un desparasitante específico para el parásito que estemos presentando, ¿no? Así es que, pues justo yo personalmente, sí, muchas veces opto por esto, ¿no? Por hacer estudios previos y con base en eso
decidir, porque obviamente no todos los desparasitantes no son útiles, aunque tenemos muchos productos que son de amplio espectro, no necesariamente pues nos funcionan para todo. Entonces, pues sí es importante como el apoyarnos en estudios y no estar pues solo tratando de atinarle a ver en qué momento lo logramos, Sí. ¿no? Eso es importante. Y cuéntame, ¿qué más, de qué más hablarías en medicina preventiva? Pues ahorita nos faltó ahorita platicar de una vacuna que yo también considero que es importante. Ahorita ya hablando de pacientes que se quedan en pensiones o están en parque, que ahorita en época de frío, ¿no? Tuvimos muchos cuadros de enfermedades respiratorias. Entonces creo que también es importante hablar de una vacuna que no está dentro de nuestro calendario de obligación, bueno, de vacunación obligatoria, que es bordetela. ¿Y por qué es importante? Hay gente que la conoce como la vacuna para la famosa tos de las perreras, ¿no? Que empezamos a tener esta tos en nuestros perros, que es bastante fuerte, es bastante ronca, tenemos hasta, pues, a veces secreción, ¿no? Como con flemas y demás. ¿Y qué pasa con esta enfermedad? Pues que la tasa de contagio es muy alta. Entonces, realmente perros que conviven con otros perros en espacios tan cerrados, o a veces las pensiones, guarderías, hoteles para perros, o incluso en los mismos parques. O es que, lo llevé a la casa de mi tía que tiene también otros 4 perros, pero esos 4 perros conviven con otros 6 perros a veces. Es una enfermedad de un contagio bastante frecuente. Entonces, esta vacuna considero yo que también es muy importante hablar de ella, aunque no siempre nos la piden, ¿no? Por ejemplo, para certificados de viaje, que van a viajar a algún país en específico, no siempre la piden, pero yo considero que sí debería de entrar dentro de nuestra medicina preventiva y platicarle a los propietarios, ¿no? O sea, realmente, pues todo lo que conlleva esta enfermedad, que es tratable, pero también es prevenible. Precisamente por eso la vacuna. Claro, totalmente. Y justo, pues, de ahí el que, pues, no bajamos nuestras vacunaciones, desparasitaciones, etcétera, con base en los que nos pidan. Es con base en qué va a proteger a nuestro paciente. La necesidad de cada uno, ¿no? Como lo platicábamos. Aunque pues sí, o sea, muchos veterinarios nos van a decir, no, pues sí son 2 obligatorias, pero a fuerzas van las 4 de cajón, ¿no? Que son la séxtuple, la de rabia, la de bordetela y la de yardia, que es la famosa vacuna que también luego nos piden en pensiones. No sé si quieran desglosar un poquito sobre la vacuna de yardia. Pues, personalmente no me gusta. A mí tampoco, pero No me gusta, de acuerdo a los estudios que he revisado, no hay una diferencia significativa entre perros vacunados y no vacunados que contraen la enfermedad. Realmente creo que hay otras medidas que nos funcionan más y finalmente sigue siendo un externo al cuerpo ujú, que puede generar una reacción alérgica y en ese caso en específico, pues creo que no sobrepasa el riesgo, ¿no? Esa es mi opinión personal. No me ponen, no me odien. Cada médico tendrá otra opinión y está bien. A mí no me gusta, yo no la recomiendo, la aplico, es así, cuando se las pide. exactamente. Yo comparto mucho, pues, la opinión contigo, porque muchas veces me han llegado pacientes que dicen: "Es que tiene la vacuna de diarrea y de todas maneras se contagió". Pues sí, porque realmente, pues, estamos hablando de que y no nada más específicamente con esta vacuna, pero esta es como la más frecuente, ¿no? De que la tenemos y de todas maneras nos contagiamos. Porque, pues sí, no hay evidencia de que realmente nos ayude a un grado como otras vacunas para diferentes enfermedades, ¿no? Exactamente. Yo igual la aplico solamente para los pacientes que se lo piden a los propietarios, ¿no? Exacto. Realmente no considero que sea necesaria esta vacuna, pero, pues, es lo que hablábamos, muchos lugares sí nos piden ciertas medidas para permitir el acceso a nuestras mascotas y muchos, pues, sí piden la vacuna diaria. Así es. Y creo que tocaste un punto importante, y es que las vacunas no impiden que se presenten las enfermedades. Sí, exacto. Ayudan a que haya una mejor respuesta si es que están en contacto con, disminuyen muchísimo el riesgo de que se enfermen, y si se enferma, que esta no sea tan grave. Claro, que el cuadro no sea grave. Así es. Eso también es importante, porque muchas veces nos dicen, es que
Entonces, estas 4 vacunas realmente nos pueden llegar a eximir de que nos enfermemos, o bueno, en el caso de nuestras mascotas, que a pesar de que tenemos estas vacunas, no se van a enfermar. No, definitivamente ese no es el objetivo. El objetivo es que puedan enfrentarse si es que llegan a estar en contacto con cualquiera de estos agentes y que o no presenten el cuadro clínico y si lo presentan, que este no sea tan agresivo. Ese es el objetivo. No siempre se alcanza y eso también es un punto importante. Entonces, por eso cuando llegan los propietarios diciendo, es que, ¿por qué mi perro se enfermó de parvo si ya tiene vacunas? Pues muchas veces tiene que ver con esto. ¿No? Y pues bueno, obviamente esto es hablando con perros, pero con gatos el tema no es tan diferente, Sí, ¿no? solo que son agentes distintos, Sí. ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué vacunas utilizas en gatos? Okey, es que también ahí depende, ¿no? Tenemos gatos que no salen de casa y gatos que, pues, sí tienen acceso a la calle. Entonces, no sería el mismo cuadro de vacunación, pero para gatos que están dentro de casa, pues, aplicamos la triple viral felina, la de rabia, que están dentro de ambas del calendario obligatorio de vacunación, pero también yo recomiendo, una tercera vacuna, que sería la de leucemia viral felina. Para esta vacuna, pues sí tenemos que hacer un estudio previo para saber si realmente tenemos un paciente que sea positivo a esta enfermedad y en dado caso de que sea negativo el resultado, se puede vacunar, ¿no? Esos son los que utilizo, pero también tenemos el caso de los gatos que salen de casa. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿tú qué vacunas utilizarías? Pues realmente serían básicamente las mismas, solo que en lugar de triple felina, sí llevo a utilizar la cuádruple. Ujú. Porque obviamente son pacientes que están en más riesgo de entrar en contacto con algunos agentes, como Ujú. eh, Claro. Y importante. exactamente, es bastante importante, y son pacientes a los cuales se les realiza, o yo al menos les realizo la prueba de leucemia de manera anual. Y siempre antes de poder aplicar la vacuna de leucemia, realizo esta prueba. Ujú. Si el resultado es negativo, efectivamente aplico. Si el resultado es positivo, pues ya no tendría tanto sentido aplicarla, aunque pues sí existen algunos médicos y algunos estudios que nos indican que a veces es mejor vacunarlos que no vacunarlos, a pesar de que presenten la enfermedad. Pero bueno, en el caso de que las tengan, yo ya no los vacuno. Okey. Y pues ahorita nada más estamos abarcando el tema de vacunas y desparasitación, porque vamos a tener una segunda parte que también involucra la parte de medicina preventiva, que sería la parte de las esterilizaciones, pero pues ya es para la parte 2 de medicina preventiva. Así es, esterilizaciones, pruebas de sangre, visitas, conducta. Creo que es un tema bastante amplio Sí. platicar sobre medicina preventiva. Claro que el tema vacunas, pues, era importante como hacer énfasis en algunas situaciones. Entonces, por eso nos extendimos en esa parte, pero pues bueno, medicina preventiva va mucho más allá. Entonces, definitivamente tenemos que tener una segunda parte Sí. para completar el tema. Sí, pues entonces ya nos veremos en la parte 2. Esperamos que este capítulo haya sido informativo para ustedes. De todas maneras, si llegan a tener alguna duda, lo pueden poner en comentarios y pues ya lo iremos desarrollando más adelante en otros capítulos. Así es, dudas, comentarios, cualquier situación que se presente, estaremos atentas. Majo, pues un placer, como siempre, platicar contigo. Ay, igual, lo disfruto demasiado, a mí nos gusta hablar. Ni se nota, se nos va el tiempo muy difícil. Sí, 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 sí. Pero pues bueno, ya nos veremos para el próximo capítulo y pues muchas gracias por vernos hoy. Adiós. Hasta luego.